César es doctor en Derecho, tiene un doctorado en Historia, en Teología y Filosofía. Es periodista y es escritor y autor de más de 150 obras, en novelas, ensayos y obras de historia. César, ¿cómo tú conociste al Señor? Pues la verdad es que fue un proceso relativamente largo que concluyó hace 40 años. Este año hace 40 años que yo me convertí y que derivó sustancialmente de la lectura del Nuevo Testamento en griego y además yo diría que de una manera muy especial de la carta a los romanos. Es precisamente leyendo la carta a los romanos como en un momento determinado yo veo en el primer capítulo como Pablo sienta en el banquillo a aquellos que no eran judíos, aquellos que solamente conocían la ley natural, como en un segundo capítulo de la carta a los romanos sienta también a aquellos que conocen la ley de Dios y también son declarados culpables, y finalmente en el capítulo 3 muestra que todos estamos bajo pecado, que no podemos alcanzar por nosotros mismos la gloria de Dios, mucho menos merecer, ganar, comprar, obtener la salvación, y que la única salida al final frente a un Dios justo, que nunca declarará justo a un injusto, es el hecho de recibir mediante la fe la justicia de Cristo en la cruz, el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Eso es lo que en un momento determinado a mí me lleva a convertirme hace 40 años sin conocer ninguna iglesia evangélica, sin haber asistido jamás a un culto evangélico, sin haber recibido ni siquiera un folleto evangélico, y me va a llevar durante un espacio de aproximadamente 2 meses a ir conociendo a la gente más extraña hasta que finalmente de manera providencial acabe dando con una iglesia evangélica y descubra que aquella gente cree exactamente lo mismo que yo he descubierto en la Biblia. Antes de leer ese Nuevo Testamento en griego, tú que tienes una vida intelectual muy prolífica, ¿qué tú pensabas acerca de la salvación? Bueno, vamos a ver, mi evolución es peculiar. Yo nazco en una familia católica, como en esos momentos yo creo que era pues prácticamente el 100% de la población en España, casi poco menos del 100%. Además, gente que a diferencia de lo que sucede ahora, al menos sí practicaba algunos ritos y ceremonias. Todos los niños hacían la primera comunión, muchos nos confirmábamos, yo llegué a confirmarme, y aproximadamente a los 14 años, y a pesar o quizá por estar realizando el bachillerato en un colegio católico, yo encuentro que aquello no me satisface, aquello me resulta demasiado rutinario, demasiado frío, demasiado muerto desde muchos puntos de vista. Y en esos momentos, con 14 años, yo conozco a los Testigos de Jehová. Y llegan a mi casa no llegó nadie más que los Testigos de Jehová predicando algo distinto de la Iglesia Católica, y en ese momento yo entro en los Testigos de Jehová, donde permanecí casi 5 años. La salida se produce por 2 razones. Por un lado está el hecho de que yo empiezo a leer el Nuevo Testamento en griego y empiezo a descubrir que la versión de los Testigos de Jehová ha ido falseando textos de la Biblia, lo cual a mí me parece una muestra absolutamente inaceptable de falta de honradez espiritual. Pero por otro lado se va produciendo otro proceso. Yo llego a la universidad, acabo mi bachillerato, llego a la universidad, yo quiero compartir las enseñanzas de los Testigos de Jehová con mis compañeros en la Facultad de Derecho, y la pregunta con la que yo me encuentro es: ¿por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios y en vez de la Biblia no es el Corán o no es la Bhagavad Gita o es cualquier texto sagrado? Y en el intento de poder mostrar a mis compañeros que la Biblia es la palabra de Dios, yo empiezo a elaborar un fichero de profecías mesiánicas porque me parece que es un argumento accesible para ellos. Comprobar que una profecía de la Biblia se ha cumplido sin ser una profecía mesiánica. Mis compañeros no tenían por qué conocer a Nabucodonosor o a Daniel o cosas de este tipo, pero todavía dentro del conocimiento normal de los españoles de la época, pues hombre, una cierta idea de la vida de Jesús, por lo menos en cuanto a los episodios, sí tenían. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando yo me encuentro que en Isaías 43 se dice que quien va precedido por Juan el Bautista es el propio Jehová? O me encuentro en Zacarías 11, 12 y 13, donde se dice que es Jehová el que va a ser vendido por 30 monedas de plata, y eso choca frontalmente con la enseñanza de los Testigos de Jehová, que considera que el Hijo es un ser creado. Es un Dios, pero por supuesto no es Jehová Dios. El hecho de que por un lado yo descubra que no se sostiene toda la doctrina de la divinidad de los Testigos de Jehová, y por otro lado descubra que han sido enormemente deshonestos al publicar una Biblia alterada para favorecer su teología, hace que yo salga, y además salga en un momento determinado con una enorme tranquilidad de conciencia,
pero al mismo tiempo con una lucha interna que duró un año, en la cual yo me preguntaba si el diablo no me estaría enredando para sacarme de la única religión verdadera. Cuando se produce mi salida, yo no me fío de ninguna traducción de la Biblia. Yo me encierro a leer la Biblia exclusivamente el Nuevo Testamento en griego, el Antiguo Testamento en hebreo, muchísimo más el Nuevo Testamento, y es cuando se produce ese episodio de conversión al que yo me refiero. Una pregunta antes de continuar con ese testimonio. ¿Ya tú habías entonces estudiado griego y hebreo? Yo había estudiado 2 años de griego en el bachillerato. De hecho, mi lectura del Nuevo Testamento griego es algo también providencial que sucede en la universidad, porque yo había estudiado 2 años griego con las máximas calificaciones en el bachillerato y me daba mucha pena perder el griego. Y el único texto que yo encontré para leer en griego fue el Nuevo Testamento, en una tienda de las sociedades bíblicas. Si hubiera encontrado a Heródoto o Eurípides, pues a lo mejor mi destino espiritual hubiera sido otro, pero lo único que yo encontré fue el Nuevo Testamento. Entonces, en paralelo, mientras iba haciendo mi fichero de profecías mesiánicas y iba leyendo el Nuevo Testamento, confluyeron las 2 cuestiones. En ese tiempo en el que yo ya leía con soltura el griego del Nuevo Testamento, es cuando yo empiezo a leer en hebreo también, que no me parece especialmente complicado y que no influyó especialmente en mi conversión. Es decir, hay, si se quiere, algunos pasajes del Antiguo Testamento que pudieron arrojar algo más de luz, pero para mí sustancialmente lo que me lleva a mi conversión es el Nuevo Testamento y en especial la lectura de Romanos. Y una vez que yo me convierto leyendo Romanos, tiene un enorme peso la manera en que a partir de ese momento yo leo Juan. Es decir, yo había leído el Evangelio de Juan en muchas ocasiones, pero el hecho de haber comprendido el mensaje de salvación tal como lo expone Pablo en Romanos, a mí me arroja una inmensa luz a la hora de entender el Evangelio de Juan.